Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición central de MBD Noticias. Una hora y media de información, como siempre, a partir de este momento en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te van a ti? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. Acá en la bajadita de la semana con muchísima información para compartir. En este caso vinculada a Uruguay, pero también a la región, porque ustedes van a ir viendo durante este programa que el ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que viajará a Brasil para dialogar con autoridades justamente en ese país tras el mega operativo realizado en Río de Janeiro contra bandas criminales que dejó más de un centenar de muertes como trágico saldo. Este asunto causó repercusiones políticas en Uruguay, donde ya se han detectado vínculos, atención con esto, con delincuentes de Brasil. Además, la fiscal de corte, Mónica Ferrero, estuvo en el Parlamento y realizó varias alertas sobre la realidad uruguaya. En esa línea afirmó que los grupos criminales se han amalgamado y hoy por hoy, para golpear al crimen organizado, los países de la región deben unirse. Con esto comenzamos una edición de MBD Noticias Central que traerá también otros asuntos. Repasamos los titulares. El ex senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, lamentó la decisión del gobierno de rescindir el contrato con el astillero español Cardama y dijo que la garantía presentada por la empresa es poco seria y probablemente se trate de un hecho delictivo. Un estudio establece que la inseguridad alimentaria grave y moderada en hogares con niñas, niños y adolescentes del municipio A de Montevideo supera ampliamente los niveles del resto del país. La jueza en lo penal de crimen organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, amplió la imputación contra la socia fundadora de Conexión Ganadera, Ana Yeudiukov, por un delito de lavado de activos y dispuso su prisión preventiva hasta el 10 de febrero. La vicepresidenta del Banco Central del Uruguay, Ana de los Heros, dijo que se busca regular a las empresas financieras como los fondos ganaderos y que espera la aprobación de los artículos del proyecto de ley de presupuesto que establecen mayores controles sobre los mecanismos de pago virtual. La Sala Citarrosa celebra su aniversario número 26 con 3 días de arte y espectáculos para todas y todos. Habrá actividades abiertas y shows gratuitos del sábado al lunes. La Corte Suprema de Brasil pedirá explicaciones al gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, por el operativo policial contra el Comando Vermelho que dejó más de un centenar de personas muertas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó por primera vez en 30 años la reanudación en su país de ensayos con armas nucleares, tras los anuncios del presidente ruso Vladimir Putin de contar con nuevas capacidades atómicas. Bueno, ya saben que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy por YouTube y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Porque es tiempo de recibir los adelantos desde los móviles. Saludo en primer término a Martín Duarte, que se viene con un aniversario muy montevideano, muy patrimonial, me animo a decir. ¿Cómo te va, Martín? Bienvenido. Martín, Natalia, ¿cómo les va? Bueno, 155 años de la Feria de Tristán Narvaja, esta finalización del mes de octubre. De hecho, desde el 26 de octubre se están haciendo distintas actividades los domingos aquí en la tradicional feria que no tuvo su primer lugar en esta calle, sino que comenzó en los alrededores de la Plaza Independencia, que luego se trasladó a la ex Yaro y ahora sí, domingo a domingo, esta arteria que no solamente son estas cuadras de Tristán Narvaja, sino que es como un gran pulpo que va justamente generando conexión con otras arterias. Vamos a estar hablando de algunas anécdotas y vivencias en particular de lo que es la Feria de Tristán Narvaja, así que en algunos minutos los convocamos. Y ahora del cordón a la aguada por otro asunto, agenda parlamentaria con Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, compañeros? Estamos en vivo desde el Palacio Legislativo, actividad muy movida, Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores. Hoy estuvo el Ministerio del Interior, así que vamos a estar ampliando con las repercusiones justamente vinculadas a este tema. Seguimos en el Palacio Legislativo. El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, interpelará a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, por considerar que Álvaro Danza no puede permanecer en el cargo de presidente de ACE si mantiene sus trabajos en el sector privado, y esto pese a que la ministra explicó que está esperando un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública para tomar una decisión definitiva. No hay incompatibilidad ni inhibición desde el punto de vista constitucional
Sí, lo que estamos clarísimo es que la JUTEP es el órgano que tenemos los funcionarios del Estado, en el cual nos evalúa la transparencia que tienen que tener estos procesos, entonces estamos esperando para tomar la mejor decisión. No pueden desarrollarse simultáneamente profesiones ni actividades que directa o indirectamente estén relacionadas con el organismo que preside, en este caso ACE. Eso es lo que ocurrió y eso es lo que debió haberse resuelto hace ya mucho tiempo. Ahora desarrollo informativo, otra interpelación que asoma, ¿no? Se están realizando los trámites necesarios para determinar los detalles de ese llamado a sala, es la que deberá afrontar la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, justamente vinculada a la situación que se da en torno a la empresa española Cardama y su contrato con el Estado, y la ministra habló de este asunto en las últimas horas. Exacto, y dijo que es una herramienta válida y que será en esta instancia en la que se referirá a la continuidad del pago de los hitos por parte del Ministerio de Defensa, hecho que fue cuestionado por parte de la oposición. La interpelación es una herramienta absolutamente legítima, válida, que lo que hace es ejercer el contralor y si así lo entiende la oposición, nosotros hemos estado dispuestos, obviamente desde el primer momento, a hacerlo. Sí tuvimos una presentación en el marco del presupuesto nacional, donde sí surgió este tema, pero en realidad, como se había anunciado ya la interpelación, nos parecía que, bueno, interpelación es una. Preparémonos todos para eso, estamos dispuestos a ir y a responder sí en la interpelación todas las interrogantes que surjan. ¿Cómo valoró las declaraciones del expresidente? Ayer Yamandu Orsi las catalogó de virulencia y muy energéticas. No, yo no tengo por qué catalogar la forma en que un expresidente se conduce. En definitiva, a mí me importa la actual administración, el rumbo que tiene el presidente que votó la mayoría de la ciudadanía en esta ocasión y sí, puede llamar la atención la defensa que se ha hecho en este caso de su actuación. La ministra se refirió al pago de los hitos que continuó haciendo el Ministerio de Defensa a Cardama durante este periodo de gobierno. Quienes estuvieron en en este negocio, lo digo, en esta transacción, saben perfectamente cómo se disparaban los pagos porque el mecanismo no lo estableció la actual administración. Por lo tanto, esa respuesta la tienen, pero con mucho gusto la vamos a dar el día que se nos interpele porque tenemos todos esos datos de cómo se daban esos pagos sin que se enterara la ministra u otros integrantes del equipo. Y el Ministerio de Defensa retomó el contacto con el dueño del astillero español encargado de la construcción de estas lanchas patrulleras y se pretende reactivar las inspecciones para confirmar el avance de obra. La ministra también aclaró que pese a la denuncia formulada por el Estado a través del actual gobierno vinculada a la garantía de fiel cumplimiento incluida en el acuerdo, el contrato entre el Estado y Cardama de momento sigue vigente. El día de hoy en realidad enviamos una notificación al señor empresario para decirle que más allá de los hechos de notoriedad que han acontecido por estos lares, retomamos la actividad con todas las potestades que tienen nuestros dos representantes, porque son dos representantes, en este caso del Estado uruguayo, pues son de la Armada, así que... ¿Tienen total acceso al seguimiento de cómo van las obras? Sí, bueno, con esas potestades los instruimos para que, bueno, soliciten información, así que no tengo mucho más para decir, porque ustedes saben que esto ya entró en una fase judicial, por lo tanto, mientras el contrato esté vigente, nosotros retomamos la actividad de inspección. ¿Cómo viste? ¿De alguna manera se comunicó con el gobierno para venir a Uruguay y reunirse con las autoridades? ¿El empresario? Sí, claro. No formalmente, no. Hasta ahora yo lo que tengo son expresiones a través de la prensa. Este es un Estado serio, es el Estado uruguayo que necesita que las solicitudes se envíen de esa manera. Yo hoy, reitero, retomé una comunicación con el empresario como debe ser, como representante del Estado uruguayo, como ministra de Estado, he mandado una comunicación. Lo mismo pretendemos que si hay intencionalidad
de ser escuchado, de reunirse. Nunca nos hemos negado a nadie absolutamente a dialogar y a conversar, pero tomamos las decisiones que como Estado serio tenemos que tomar. Más repercusiones vinculadas a este asunto. En las últimas horas habló el presidente de Cabildo Abierto, ¿no? El ex senador Guido Manini Ríos, que dijo que el hecho de que Cardama haya presentado una garantía de fiel cumplimiento sin el debido respaldo es un acontecimiento grave. Sin embargo, él sostiene que lo central es que Uruguay cuente con estas patrulleras oceánicas, por lo que si el astillero puede cumplir con los plazos previstos en el contrato, habría que ser cautos con la rescisión del mismo. Yo creo que la garantía falsa, una empresa fantasma, como de acuerdo a la información que tenemos es así, es grave que una empresa que le vende al Uruguay por 90 millones de dólares presente garantías que no existen, es grave. Es grave también que acá no se haya corroborado antes de firmar que esa garantía era trucha, ¿no? Eso también es grave. Lo que yo razono de todo este tema, que no podemos perder de vista el monte por mirar el árbol. Acá lo central es que nuestra Armada Nacional hace años que viene necesitando este tipo de patrulleras oceánicas para custodiar, para ejercer el control mínimo en nuestro mar jurisdiccional, nuestro mar territorial. Y hace años que está en un proceso de adquisición de estas patrulleras y ahora estamos ante la posibilidad de volver a foja cero, de volver a comenzar un proceso que lleva otros años. Está estudiado que por año el Uruguay pierde por la pesca que se le roba más de lo que valen las dos patrulleras. Es decir, no podemos seguir perdiendo tiempo. Entonces, en mi opinión, si el astillero Cardama no ha caído en incumplimiento y puede cumplir dentro de los plazos previstos con lo que estaba estipulado en el contrato, hay que ser muy cauto a la hora de pensar en rescindir el contrato. Manini Ríos señaló que el ex subsecretario de Defensa, el cabildante Rivera Elgue, no tuvo intervención en el tema Cardama. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Bueno, y Montevideo cuenta con una feria que es un paseo tradicional, como tantas ciudades en el mundo, que en este momento además está cumpliendo más de un siglo y medio de historia, Martín Duarte. Así es, Natalia, Martín. Yo quiero que ustedes piensen y después recuerden algún objeto que hayan comprado aquí en la feria. Es un paseo que en distintas épocas de nuestras vidas hemos hecho. Yo recuerdo de época de estudiante venir a canjear los famosos libros, ¿no? Que uno traía toda la colección del año anterior y bueno, pretendía llevarse los libros nuevos, pero así como eso hay muchas joyitas, y ya hablaremos en algunos minutos, de cosas que se han encontrado en esta particular feria que, como decíamos, está cumpliendo 155 años, que a partir de esta celebración ha hecho un hermanamiento con la feria de San Telmo en Argentina, que ya veremos, está inspirada en esta feria de Tristán Narvaja, y vamos a conocer parte de su historia. Ricardo Cosano es autor del libro Así en la feria como en la vida, forma parte de un colectivo de distintos feriantes y activistas que llevan adelante distintas actividades. De hecho, a partir del 26 de octubre, todos los domingos hay distintas celebraciones aquí en la feria, con espectáculos, con distintos talleres. Y si les parece, vamos a compartir en este primer tramo parte de lo que es el origen de la feria, que bien está nucleada también con distintos bares históricos, como el Polvorín, como el caso de la Tortuguita y el Sportman, donde Mario Benetti era un asiduo visitante, y de hecho, mirando desde la ventana del Sportman surgieron algunas de sus novelas que vamos a repasar en este primer tramo del informe. El tumulto de la gente, el voceo, o sea, el pregón del vendedor. ¿Te acuerdas de alguno?
perchas, nos quedó grabado en la cabeza de la señora que vendía perchas. Nos íbamos, nos dolía la cabeza porque estaba todo el día perchas. Y después algunos picarescos, como el que vendía zapallo, el mejor pedazo de la feria lo tengo yo. Este domingo nace con los feriantes, igual que otro domingo ya tan distante. Pisando estoy la calle Tristán Narvaja, con frutas y verduras gente trabaja. Ciudad que fue creada en 1870 según las fuentes de la Intendencia. Todas las ferias van cambiando de lugar y no fue distinto para la feria dominical, que iba cambiando de locación y de lugar. Estuvo en varios lados, en 18 de julio, estuvo en donde ahora está el Palacio Municipal. El primer intendente de Montevideo, Daniel Muñoz, porque antes había jefes departamentales, en el año 1893 escribía para el semanario La Razón y la describía en algunos de sus pasajes. Escribió muchas veces: no puede ser que el que vende gallinas esté al lado del que vende ropa, al lado del que vende verdura y al lado del que vende libro de viejo que tiene apolillado el diccionario de la A a la Z. Eso yo lo describo como la sutil belleza del caos, el entrevero, la mezcolanza. Por algo vienen 70.000 personas todos los domingos. La feria, en vez de comprimirse, se estiró y fue dominando terreno, abarcando hasta 50 cuadras del barrio Cordón. Y nosotros, como colectivo cultural Feria Tristán Narvaja, no entendemos el fenómeno aislado, las solo 7 cuadras de 18 de julio hasta La Paz. Lo entendemos como un todo. Y hasta la otra semana, fin de la feria. Cuidando los bolsillos, la cosa es seria. El comercio más antiguo es el bar Sportman del año 1892. Ahí Benedetti escribió en La borra del café, el poema ese, porque estaba situado estratégicamente frente a la Biblioteca Nacional y a la Universidad de la República, y ahí se reunía la cátedra. Después acá estamos en el bar El Polvorín, que es otro bar emblemático de los años 48. La Tortuguita también es otro bar emblemático también de los años 50. Pardos negros y blancos, criollos y gringos, todo abunda en la feria de los domingos. Pardos negros y blancos, criollos y gringos. Bueno, por allí un repaso de algunos de esos bares históricos y lo que señalaba Cosano a propósito del Sportman, que se reunían muchos estudiantes, y después también habían bares de intelectuales que venían justamente a tratar de bucear en ese mar de libros que podían encontrarse en la feria y se sentaban justamente muchas veces a hojear que estuviera todo el contenido de las hojas en particular de los libros que conseguían. Pero me quedé con esa imagen también del caos que presenta la feria, que de hecho el colectivo en su momento defendió la idea de que permanezca así, más allá que hubo algunos planteos de la Intendencia de Montevideo de poder organizar por sectores y por rubros. Finalmente no prosperó esa idea porque, como decía, se convive por ahí el que vende peces con el que vende inciensos y fruta, y es un poco ese caos que tiene la feria de Tristán Narvaja. Hay muchas anécdotas e historias vinculadas a objetos y cosas que se encontraron, particularmente en la feria. De hecho, hay muchos buscadores de tesoros, incluso de oro, que vienen domingo tras domingo tratando de percibir si muchas de esas herencias a veces que vienen a venderse, bueno, deja algún rastro por algún lado. Hay una leyenda urbana que no se pudo comprobar nunca acerca de la llegada de un Stradivarius a la propia feria, que al parecer una despistada persona pensó que era un juguete y lo trajo a vender. Lo que sí hay otra que sí pudo comprobarse, que es el hallazgo de los hermanos Gromponi a propósito de la obra del escultor José Belloni, aquellos negativos de vidrio que se llamaban daguerrotipo y que luego fueron expuestos a través de lo que fue una ceremonia, una exposición, y se han encontrado otros objetos. De hecho, en este segundo tramo vamos a descubrir que los lentes del popular personaje de Alberto Olmedo, el Mano Santa, bueno, se encontraron aquí en la feria de Tristán Narvaja. Y lo último, ¿no?, a propósito de este hermanamiento con San Telmo, también está la historia de que la feria pionera fue un poco espejo de la que posteriormente, allá por la década del 70, nacería en Argentina. El Teatro Estela de Italia, que está en Tristán Narvaja,
esquina Mercedes, hacía funciones Olmedo con toda su troupe. Venía con Beatriz Salomón, con Moria Kazán, con Portales, a veces venía con Porcel. Y cuando hacían los ensayos, lo hacían sobre el mediodía, para la función, hacían 2 funciones, 7 de la tarde y 9 de la noche, viernes, sábado y domingo. Y salían a recorrer la feria. Y sí está constatado, los lentes que usó el Mano Santa Olmedo, se los compró a Rubén y a Miravalles, que tenían un puesto en conjunto, le vendieron los lentes que luego fueron usados por Olmedo. Cuando muere una persona y va todo a remate y vuelve, a veces vienen lotes de billutería y todo entreverado. Pero hay algunas personas que saben lo que es oro y saben lo que no es oro. Y andan con cotonetes y ácido nítrico y el otro ácido y que este y que el otro, y le dan un toquecito. Y si reacciona bien y es oro, te lo van a comprar enseguida y al toque. Pero el vendedor también ya sabe quiénes son. O sea, todos aprenden de todo. Esto es una universidad cielo abierto. José María Peña en los años 60 venía a comprar a la feria de Tristán Narvaja antigüedades. Y el barrio de San Telmo era un barrio muy venido a menos. Y él observó cómo la feria de Tristán Narvaja transformó al barrio. La feria transformó al barrio. Los baristas surgieron por la necesidad de cumplir con la demanda de cafés, tés y comida para los demás. Bueno, José María Peña, viendo eso y viendo que San Telmo estaba venido a menos, decide fundar la Feria de San Telmo el 3 de noviembre de 1970. Y lo expresa, ya siendo director del museo, que el primer motivo de la existencia de la Feria de San Telmo es porque existía una feria de Portobelo Road en Londres, un rastro de Madrid en España y una Tristán Narvaja en Montevideo. Bueno, el recuerdo también para los Zucará y para canciones para no dormir la siesta, que también dejaron inmortalizadas estas canciones que utilizamos en el informe. Y bueno, queda la invitación hecha para el próximo domingo. Natalia, Martín, que se den una vueltita por acá. Quien les diga que encuentren algún tesoro. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Bueno, nos quedamos con los deberes de Martín Duarte, pero ahora vamos a temas un poco más complejos de la mano de Diego Martini, que está allí en el Parlamento hace rato. Hoy estuvo, entre otros, el ministro del Interior y autoridades de esa Secretaría de Estado. Diego, adelante. Sí, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. En la jornada de hoy estuvieron presentes en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, autoridades del Ministerio del Interior encabezadas por el ministro Carlos Negro, quien se refirió justamente a la situación que está ocurriendo en Río de Janeiro y entre ellos señaló que se va a fortalecer lo que es la seguridad en la frontera ante un posible efecto rebote por lo que está pasando en esta lucha armada entre la policía y el Comando Bermelo en la zona de Río de Janeiro. Escuchamos al ministro Negro. Estamos abordando la problemática. Bueno, dentro de unos días, unos pocos días, vamos a estar viajando a Brasil para tratar también estos temas que seguramente van a estar arriba de la mesa con nuestros pares de la región y de América Latina, lo que seguramente va a ser un tema que vamos a abordar en conjunto. La problemática de Río de Janeiro, por supuesto que nos preocupa y aparte nos lleva a pensar en lo que no puede pasar en nuestro país, las cosas que no deben y lo que no debemos hacer también en nuestro país. La violencia indiscriminada, que pudimos ver, las imágenes dramáticas de una violencia que se ejerció sin objetivos claros y que seguramente está determinando el fallecimiento y la pérdida de vidas de personas inocentes, que superan las 120 a esta hora. 4 funcionarios policiales que perdieron su vida en esta acción policial. Bueno, todo ello nos lleva a la reflexión de qué políticas de seguridad queremos implementar en nuestro país y qué políticas de seguridad no debemos implementar en nuestro país. Y también nos tiene que llevar a la reflexión de los mensajes que se dan, porque exaltar de alguna manera este tipo de acciones es profundamente irresponsable y tenemos que tratar de mantener la cordura, la calma, para ver cuáles son las acciones que eviten
que nuestra sociedad tenga que padecer estos niveles de violencia, que como todos sabemos, violencia lo único que trae consigo es más violencia. Bien, compañeros, y para hablar de lo que fue la comparecencia de autoridades del Ministerio del Interior en la Cámara de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, estamos con el senador Robert Silva, a quien le agradecemos por estos minutos. ¿Cómo vio la presencia del Ministerio del Interior en la Cámara? Estas son instancias muy buenas, sobre todo para los que estamos haciendo nuestras primeras armas, porque empezamos a conocer todo el Estado, cómo funciona, las acciones que van a llevar adelante, y bueno, en ese sentido hoy recibimos al Ministerio del Interior, nos quedaron algunas interrogantes. Lo primero que plantearon varios colegas fue el tema de los nuevos efectivos comprometidos en campaña, los 2.000 policías, agentes de Republicana comprometidos en campaña y que vienen 1.000 en el presupuesto diferidos en varios años, 500 agentes penitenciarios y luego operadores. Entonces, el Ministerio trató de justificarlo en base a designaciones que van a haber por vacantes que se generan, pero lo que se le marcó es que el compromiso era otro. Y particularmente yo pregunté, porque en la fundamentación de esa asignación de nuevos recursos humanos se hablaba de la necesidad para mantener la seguridad en el área metropolitana, combatir el crimen organizado. Bueno, ¿cómo se iba a hacer si no se contaba con eso? Y bueno, no hubo mayores respuestas a ello. Yo además tengo la preocupación, y lo digo más allá del partido político, ¿verdad? Yo en esto estoy en la oposición, pero se lo dije a Negro. A mí me tocó estar de ese lado y siempre consideraba que la oposición me aportaba y me aportaba mucho. Entonces, en ese caso veo la ausencia de un plan claro, la asignación de recursos para el desarrollo de ese plan, también lo manifestamos y quedamos en esa actitud de expectativa, ¿no? Ojalá que en futuros encuentros tengamos más datos. ¿Le queda la duda de qué puede pasar con la seguridad, sobre todo porque es un tema de los que más le preocupa a la ciudadanía? Sí, yo creo que realmente es el que más preocupa, es el que todos estamos preocupados. Mirá, yo te voy a decir, entre ayer y hoy hubo dos mundos. Uno que presentó la fiscal Ferrero, que realmente nos dejó alarmados, las actas creo que ya circulan y ya vi algunos colegas tuyos que están con el tema, muy preocupados, y en la presentación de hoy, donde algunas cosas se relativizaron, tuvimos una discusión, si usamos narcotráfico, mercado de drogas, yo no quise entrar en eso, sí digo, hay una realidad muy compleja que el país está sufriendo. Yo pregunté también por una cosa que está en el programa de gobierno del Frente Amplio, que es un comando unificado en la frontera con 500 cámaras de videovigilancia, que no hay nada de eso en el presupuesto, ni recursos, ni cámaras, ni nada. Bueno, yo creo que llegó el momento de trabajar unificadamente para proteger la frontera, porque hoy están allá, un poco más arriba, pero no sabés si no terminan viniendo, porque muchos te dicen, los que saben, yo no sé del tema, pero los que saben te dicen que una de las maneras de combatir el narcotráfico es sacarlo de la zona donde estás vos y que se vayan para otros territorios. Entonces, ojo que no vayan a cruzar la frontera y nos invadan más de lo que hoy eventualmente ya están, reitero, por lo que incluso ayer nos dijo la fiscal Ferrero. ¿Estaba con miedo la fiscal Ferrero porque hizo referencia a que, bueno, que por 15 centímetros podía haber explotado la bomba o le podían haber disparado? Yo no sé si es miedo, sí creo que la situación, a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Porque es alguien que atentaron efectivamente contra su vida, porque más allá, más acá han habido amenazas, pero en este caso realmente, ¿no? Una granada, es un antes y un después, al menos en la historia reciente, digámoslo así, de la democracia para acá quizás, pues lo más llamativo, porque es a ella como persona y a la institucionalidad, una de las tres patas del sistema de justicia. Entonces, la vi sí preocupada y procurando acciones de gobierno para proteger la Fiscalía. Y eso, si me permitís, es otro gran tema. Yo me comprometí y le dije, miren, incluso asumiendo que nosotros fuimos gobierno, 5 años, aquí hay que trabajar articuladamente. Nos están pidiendo algunas decenas de millones de dólares, la Fiscalía. Es poca plata en 23.000. Y hay que fortalecer el ciberdelito, las estafas, todo lo que están pidiendo. Para el presupuesto nacional es poca plata. Entonces lo que tenemos que hacer es comprometernos todos, Frente, Colorados, Blanco, a ver de dónde podemos reasignar recursos para atender mayormente el presupuesto que la Fiscalía pide. Porque ella nos pidió por la seguridad integral, pero también por el fortalecimiento de la Fiscalía en su conjunto. Bien. ¿Educación? ¿Se puede llegar a reasignar algo, usted que viene de ese palo? Bueno, ojalá. Yo creo que hay un recorte en educación y más allá, mirá, de lo que me pasó a mí. Cuando yo era presidente de la ANEP, nosotros teníamos más plata, cash, asignada. Pero en la unidad de valor que ha tenido el gobierno y el Frente Amplio en particular, que es el porcentaje destinado a educación del Producto Bruto Interno, hay una baja, claramente.
de aquí a final del periodo. Entonces estamos lejos de lo que se comprometió y a mí me preocupa una cosa que para mí está muy bueno que este gobierno está haciendo, que es continuar con la política de ampliar el tiempo, ¿no? En los liceos, en la UTU, en aquellos quintiles más complicados, de gente con mayor vulnerabilidad, donde la educación es la herramienta. Yo veo que hay plata para comida, más de 500 millones, y lo celebro, pero no hay plata para lo otro, para los talleristas, para los profesores, para la infraestructura, para todas esas cosas que precisás. Entonces, no sé cómo lo van a hacer. Cuando vengan las autoridades trataremos de colaborar para preguntarles y desde la pregunta ayudar en la reasignación. Senador Silva, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, un gusto. Bien, volvemos a estudios, compañeros, con esta información. Muchas gracias, Diego y equipo. Y vamos al detalle de uno de los temas de los que estaban hablando recién, sí. El senador junto a Diego Martini, y a estas actas justamente de la comparecencia de la fiscal de Corte Mónica Ferrero en el Parlamento, donde dijo que en el atentado que sufrió hace semanas no la mataron por 15 centímetros, como recién repasaban, y advirtió a los legisladores que a raíz de estos ataques no van a conseguir mucha gente que se dedique a combatir el narcotráfico. Además planteó distintas alertas con respecto a la situación, la realidad del país y también del sistema de justicia, y dijo que hoy el crimen organizado está instalado en los barrios. En busca de conseguir más recursos para el Ministerio Público y la creación de una escuela de fiscales, Ferrero asistió el miércoles a la comisión del Senado que estudia el proyecto de ley de presupuesto. En ese marco, la exfiscal de crimen organizado que investigó durante años a los grupos dedicados al narcotráfico dijo que sabe que corre riesgo su vida. Además, sobre el atentado que sufrió en su casa en la madrugada del 28 de septiembre, señaló que si la mataban, se mandaba un mensaje dentro del mundo criminal. ¿Qué sería? Lo logramos. La fiscal de Corte dijo que como la lucha por el territorio entre las bandas de crimen organizado ya está instalada, hoy cualquier persona puede ser víctima como un daño colateral del narcotráfico. Seguidamente aseguró que los grupos criminales conocen y estudian a las y los fiscales y también jueces y juezas que se encargan de combatir el delito. En ese contexto comparó, una cosa es lo que sucede en Brasil con sus favelas y multitudes y otra lo que pasa aquí en un Uruguay con una población de casi 3 millones de habitantes. En otro tramo de la sesión legislativa, alertó que los grupos criminales van a tratar de coimear y amenazar a los fiscales o les van a decir que no digan nada sobre sus investigaciones porque si no van a perseguir a sus hijos, hijas o familiares. También les dijo a las personas legisladoras que las amenazas y ataques podrían llegar a ellas y que también podría sufrir un atentado a algún periodista. Ferrero destacó que este fenómeno que describe abarca Uruguay, Brasil y Argentina, según sus investigaciones. En esa línea afirmó que los grupos criminales se han amalgamado y hoy por hoy para golpear al crimen organizado, los países de la región deben unirse, dijo, porque Uruguay solo no va a poder. Tras este diagnóstico, la fiscal de Corte aseguró que la solución es blindar las instituciones. Entonces transmitió al sistema político que tiene disposición para reunirse y buscar un trabajo conjunto, porque, según afirmó, las personas que se desempeñan como fiscales están con temor y tienen razón. Ahora cambiamos de asunto, les contamos que los partidos Nacional, Colorado e Independiente acordaron que el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, sea el encargado de llevar adelante la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lusttemberg. La oposición pedirá explicaciones de las razones por las que el doctor Álvaro Danza sigue al frente de la administración de los servicios de salud del Estado. No pueden desarrollarse simultáneamente profesiones ni actividades que directa o indirectamente estén relacionadas con el organismo que preside, en este caso ACE. Eso es lo que ocurrió y eso es lo que debió haberse resuelto hace ya mucho tiempo. Lamentablemente el gobierno, la ministra, el presidente no escucharon los planteos. La semana pasada dijimos que lo debían cesar y que si no iríamos por la vía de la interpelación, y ayer se resolvió que se haga la interpelación, lo que estaremos planteando seguramente el martes próximo. Sotelo dijo que formalmente el gobierno sigue respaldando al presidente de ACE, pero ahora se sumó el anuncio de que esperan un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública para definir si continúa en ese cargo. Adelantó que en caso de que el gobierno cese a Danza o el jerarca termine con los contratos que tiene con prestadores privados de la salud, caería el objeto de la interpelación. Suponiendo que el doctor Danza no estuviera más hoy mismo en ACE, o mañana, o el lunes, o el martes,
quien vaya en su lugar, supongo que seguirá con las mismas investigaciones, no tiene ningún sentido pensar otra cosa. Si es que las investigaciones existen y si es que a medida que avanzan tienen el sustento y el fundamento como para derivar en otra cosa, en fin, en una denuncia o en lo que sea. Pero en primer lugar no conocemos el tenor de la investigación o de las investigaciones. Bueno, y ahora vamos al contacto con Mariana Abreu, que está en una actividad de FUCBAM en donde están hablando de las cooperativas de Montevideo. Mariana, adelante. ¿Cómo estás, Natalia? El saludo para todos. Sí, aquí en FUCBAM se está por desarrollar el lanzamiento de esta guía de cooperativas habitadas de Montevideo, una publicación que reúne información de las más de 300 cooperativas por ayuda mutua que son integrantes de FUCBAM en la capital. Y vamos a hablar unos minutitos con Álvaro Moreno, quien es el coordinador de la publicación. Álvaro, gracias por recibirnos. Y bueno, ¿cuáles son los aspectos más destacables de esta guía de cooperativas de Montevideo? Bien, como te comentaba hace un rato, lo que es interesante de esta publicación, primero estamos muy contentos de haber llegado al día de hoy, de poder presentarla, es esto que es una guía que recoge, es una publicación, es un libro, son 550 páginas que recogen las cooperativas habitadas en Montevideo, asociadas, afiliadas a FUCBAM, y que a su vez es como esto del poder también de recopilar información, de construir datos por la propia organización, por la propia federación, ¿no? Son 332 cooperativas que desde el 70 hasta ahora han construido sus barrios, sus casas, y bueno, recoge un poco toda la experiencia de estos años, ¿no? Tiene la fortaleza, como decíamos, por un lado, de recopilación de información, de sistematizar información, lo cual es importante, pero también sirve como para dimensionar un poco el quehacer de todas estas cooperativas, ¿no? Y todas las familias y los colectivos que integran estas cooperativas. Hay aspectos vinculados al acceso a la tierra y también a la ubicación geográfica. Por ejemplo, entre otros datos, ¿qué se puede decir acerca de estos dos aspectos? Bien, algo que no dije, que no es menor, el esfuerzo que también ha hecho la Federación en recopilar esta información. Este trabajo es colectivo no solamente por las cooperativas que integran la construcción de esta guía, sino por la propia Federación, que han trabajado mucha gente en recopilar estos datos, esta información. Y como decías vos, algo que hicimos el esfuerzo es tratar de, por ejemplo, conseguir cuáles eran las formas de acceso que tuvieron las cooperativas al suelo. Y en esto se recoge que gran parte de estas cooperativas, 180 de estas 332, han accedido al suelo mediante la cartera de tierras de la Intendencia, ¿no? Esto también es importante porque nos permite también visualizar el peso que tiene una política de suelos, una política de tierras asociada a una política de vivienda, ¿no? Y casos concretos que podemos ver en la guía, por ejemplo, los casos de Barrio Sur, de Ciudad Vieja, cooperativas que han también ingresado en la trama más central de la ciudad y no solamente como en la periferia, que quizás es lo más relacionado que uno tiene cuando piensa en cooperativas de ayuda mutua, ¿no? Gracias, Álvaro. Estamos también con Enrique Cal, quien es el presidente de FUCBAM, para preguntarte, Enrique, ¿cómo ves los anuncios vinculados al cooperativismo de vivienda en este quinquenio, a las metas que se ha trazado el Ministerio y también al presupuesto? Bien, el plan quinquenal de vivienda, desde FUCBAM cuando se lanzó el plan y se hizo público, vimos con muy buenos ojos la orientación general, esta vocación que trasluce el plan de favorecer a los sectores más vulnerados de la sociedad. Con sorpresa y con una triste sorpresa, vemos que el número anunciado para la construcción de viviendas cooperativas no tiene un respaldo en el ejercicio, en el presupuesto anunciado. Por lo tanto, estamos todavía expectantes de cuál va a ser el comportamiento. Bueno, de hecho se están realizando gestiones frente a la Cámara de Senadores para ver si hay una reasignación o va a haber alguna partida extra, porque lo que hay anunciado por presupuesto no alcanza para esas 15.000 viviendas que se plantean en el quinquenio. Por último, ¿cómo se puede acceder a esta guía? ¿Se puede adquirir aquí en FUCBAM mismo? Sí, esta guía, que es una publicación creo que histórica para nuestro movimiento,
las cooperativas que hoy vengan se la llevan para su cooperativa, se va a llegar a las bibliotecas de cada cooperativa y luego va a estar a la venta en nuestro local al precio de costo que ha sido lo que ha decidido la Dirección Nacional. Bueno, felicitaciones por esta publicación y muchas gracias. Gracias a usted. Compañeros, volvemos con ustedes. Un informe establece que la inseguridad alimentaria grave y moderada en hogares con niños, niñas y adolescentes de hasta 12 años de algunas zonas del municipio A de Montevideo supera los niveles del resto del país. Si bien hay una mejoría respecto a una medición anterior hecha entre 2022 y 2023, se concluye que en esa zona hay grandes desafíos para satisfacer el derecho humano de una alimentación adecuada. Según el segundo estudio sobre seguridad alimentaria y nutricional en hogares con niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años residentes en el municipio A, hay una mejoría notable en los indicadores más severos en comparación con 2023. La inseguridad alimentaria y nutricional moderada o grave fue de 27,1% en 2025, lo que representa una reducción de 14,8% respecto a 2023. En el caso de la inseguridad alimentaria grave, definida por privaciones extremas, como dejar de comer durante un día entero por falta de recursos, se situó en 10,5%, o sea, una reducción de casi la mitad respecto al guarismo de 2023. El estudio la define como una caída sensible, quizás vinculada a factores coyunturales como el incremento de la tasa de empleo y el distanciamiento de la crisis socioeconómica de la pandemia. A pesar de esto, se acota que la prevalencia de inseguridad alimentaria y nutricional grave en hogares con niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años del municipio A sigue siendo alarmante, ya que el 10,5% registrado es 5 veces superior al promedio nacional, que en 2024 fue 1,9%. Además, prácticamente duplica el hallazgo del Instituto Nacional de Estadística para el quintil 1 a nivel país, que fue de 6,4% en 2024. Por todo esto, predomina una diversidad dietética baja a moderada entre las niñas, niños y adolescentes de 2 a 12 años de los hogares medidos. Se destaca el consumo de alimentos energéticos como cereales y tubérculos, esto es arroz, papas, pan, fideos, y de lácteos, sea leche o quesos. El consumo de carne, sea vacuna, de pollo, cerdo o pescado, en los 7 días de la semana fue de 35,2%. A su vez, menos de la mitad de los niños, niñas y adolescentes consumió verduras, sin incluir papas y boniatos, en 4 o más días de la semana previa a la encuesta, y solo 16% consumió legumbres, lentejas, porotos o garbanzos en ese lapso. En cambio, el consumo en los hogares de alimentos ultraprocesados, como galletitas dulces, ojitos y alfajores, por parte de niños, niñas y adolescentes, con una frecuencia igual o mayor a las 4 veces por semana, fue de 42,5% en la población estudiada, y el de bebidas azucaradas registró 34,5%. El estudio se basó en 481 casos, cubriendo territorios del municipio A comprendidos por los centros comunales 14, 17 y 18. Fue realizado por el programa APEX, la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República y redes vecinales, y contó con el auspicio de la Federación Uruguaya de Magisterio, Trabajadores de Educación Primaria. Bien, vamos a cambiar de asunto y a ingresar en esta situación que se está viviendo en Brasil. El fotógrafo uruguayo Pablo Porciúncula, coordinador de fotografía para Brasil de la agencia AFP, dijo hoy a MBD Noticias que el operativo realizado en Río de Janeiro, que terminó con 132 personas asesinadas, fue histórico por la extensión en el tiempo y por la cantidad de muertes. Porciúncula le contó a MBD Noticias cómo fue trabajar en esas condiciones y cómo fue vivir todo eso que se fue dando y verlo. Este fue un operativo histórico y sobre todo bueno, por la cantidad de muertos que hubo, por la extensión en el tiempo y por la forma en que se armó la operación, ¿no? Entonces, sí, claro, operativo en el que hay tanta gente muerta es impactante. Lo que impactó de ayer fue la imagen terrible de la cantidad de cuerpos que bajaba la propia comunidad, los propios vecinos entraban al monte para rescatar esos cuerpos, se bajaba en la calle principal y se ponía en esa cuadra larga para que sus familiares los reconocieran, los fueran a reconocer. O sea, el momento del drama de esto, digo, de ayer puntualmente, era ese encuentro de la persona que desde el día anterior no sabía de su hijo, de su esposo, de su padre, de su hija, de su nieto, y llegaba ahí levantando las sábanas a ver si encontraba
a su familiar, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un momento de impacto. Era la imagen que había que mostrar, ¿no? Es una imagen que, bueno, hoy recorre el mundo y por eso ustedes también me están llamando hoy, porque es muy doloroso, porque es una situación que la imagen estaba delante de los ojos. La verdad que la imagen estaba delante de los ojos. No había mucha duda, ¿no? Nosotros, bueno, en las agencias en general, la FP, que es donde estoy, tenemos una cuestión de inmediatez también. Entonces también muchas veces cuando uno está en el terreno como fotógrafo, puede mandar muchas imágenes, ¿no? Uno manda de cámara, o sea, es encontrar lo que representa la escena, digamos, y mandas eso. Y también tenés el respaldo de un editor que va a estar, en este caso en Hong Kong. Las primeras imágenes que mandamos salieron para Hong Kong y de Hong Kong al mundo, porque Montevideo todavía no estaba abierto, el desk de Montevideo. Entonces también sabes que tenés un compañero, un editor, que va a recibir y que las va a mirar más en frío y que va a analizar para saber qué es lo que efectivamente vale la pena mover y que termina siendo morboso y no tiene sentido mover. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y seguimos naturalmente con este tema porque el presidente Lula da Silva sancionó una ley aprobada por el Congreso para endurecer la lucha contra el narcotráfico y proteger no solamente a quienes participan en los operativos, sino también a jueces, fiscales y demás personas que puedan verse afectadas por esta lucha. Sobre todo teniendo en cuenta los aspectos que tienen que ver con el lavado de dinero y los vínculos del narcotráfico con el poder económico. Todo esto se da en medio de una serie de cuestionamientos que han surgido fundamentalmente de organizaciones no gubernamentales. 26 de ellas emitieron un comunicado conjunto cuestionando las políticas de seguridad del gobierno de Río de Janeiro y la forma en que se trató este tema. También lo hizo el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien advirtió al gobierno de Río de Janeiro que estas prácticas realmente iban contra toda lógica de los derechos humanos. Por otra parte, el gobierno brasileño, bueno, va a formar junto al gobierno de Río de Janeiro, en medio de todos estos cuestionamientos que se han dado en las últimas horas de un lado y del otro, una entidad que va a encargarse justamente de estos temas del combate al narcotráfico y la manera de tratarlos. Mientras tanto, el gobernador Claudio Castro del estado de Río de Janeiro cuestionó las políticas federales porque dice que no tiene ayuda del gobierno de Lula da Silva para enfrentar el crimen organizado en este hecho que ha sido el más grave que ha ocurrido en esta materia desde que se tiene memoria. La orden judicial firmada por el magistrado Alexandre G. Moraes fijó una audiencia el 3 de noviembre para que el gobernador Castro responda a interrogantes concretas como el número oficial de muertos y heridos, el informe detallado de la operación y las medidas adoptadas para asistir a las víctimas, entre otros aspectos. El pedido de explicaciones se enmarca en una sentencia previa de la Corte en la que se dictaron una serie de nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos, mientras que el Supremo busca supervisar si el gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos establecidos por el tribunal. Por su parte, el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, cuestionó la legalidad de la operación y dijo que el presidente Lula da Silva se quedó aterrado por el número de muertes y sorprendido por no haber recibido aviso previo de los planes contra el Comando Vermelho. Hasta el momento la cifra de muertos supera las 130 personas, según la Defensoría Pública, cifras que difieren con las del gobierno regional cuyo jefe y responsable político, el gobernador Claudio Castro del Partido Liberal que lidera Jair Bolsonaro, dijo que el operativo fue un éxito, quitando los 4 agentes que perdieron la vida durante el desarrollo de la acción, a los que se refirió como las únicas víctimas. El gobierno nacional y el del estado de Río de Janeiro anunciaron la creación de una entidad conjunta de combate al crimen
crimen organizado, como respuesta a la crisis de seguridad provocada por la operación policial, ya que hasta el momento las fuerzas federales no han participado en el combate al narcotráfico en la ciudad. Y con respecto a este tema y a la lucha política que hay en el medio de todo esto, el doctor en Sociología y Psicología Social e investigador de la Universidad de Río de Janeiro, Ignacio Cano, dijo a MBD Noticias que las acciones contra el Comando Vermelho responden a la clásica operación que se da en Río de Janeiro en este tipo de casos, donde la policía entra a las favelas y asesina. El gobierno del Estado de Río es un gobierno bolsonarista, que está dentro del campo de la extrema derecha y por tanto disputa políticamente con el gobierno federal. Para requerir ayuda federal, digamos, en términos significativos, el gobierno del Estado tendría que reconocer su incapacidad de controlar la situación y pedir una ley especial de ayuda al gobierno federal, cosa que no hizo y que tampoco desea hacer porque no quiere reconocer su incapacidad. Para el gobierno federal, por otro lado, pues es una situación también delicada porque no quiere aparecer públicamente como que no auxilia al gobierno de Río en el combate contra la criminalidad, pero tampoco le conviene involucrarse en una masacre de esa magnitud. De hecho, varios de los miembros del Tribunal Supremo ya se han manifestado contra el saldo terrible de una operación como esa. El gobierno federal navega entre dos aguas, no quiere involucrarse demasiado, pero ha celebrado unas reuniones para incrementar teóricamente la cooperación entre los dos niveles, federal y estatal, en el intercambio de informaciones, cosas menores que ya se hacen en algún nivel y que puede ser que se incrementen, pero que no van a cambiar nada el escenario. Es una forma también políticamente de los dos gobiernos no aparecer como gobiernos que no quieren colaborar con la otra instancia. Hay poquísimos heridos, entonces lo que se trata es de matar, de eliminar al adversario. Ha habido en este caso pocas víctimas colaterales, digamos así, porque muchos de los tiroteos sucedieron arriba en el Matagal, pero probablemente siempre que hay una operación de esta naturaleza hay presuntos criminales que se rinden y acaban fusilados igual. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que las autoridades del Banco Central tienen la expectativa de que la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado apruebe los artículos del proyecto de ley de presupuesto destinados a aumentar los controles sobre el uso de mecanismos de pago virtual con la finalidad de combatir las ciberestafas o los ciberdelitos. La vicepresidenta de la institución, Ana de los Heros, dijo que se busca incorporar al perímetro regulatorio a empresas financieras como los fondos ganaderos, por ejemplo, que hoy funcionan por fuera de la órbita del Banco Central. Nosotros ya presentamos en la ley de presupuesto modificaciones a la ley de sistema de pagos y modificaciones a la Carta Orgánica. La están tratando los parlamentarios. Y en esa ley ya abriríamos muchísimo las potestades para poder avanzar en la nueva infraestructura del sistema financiero. Respecto a la ciberseguridad, ¿qué se puede hacer desde el Banco Central? Bueno, lo más importante para atacar la ciberseguridad es sobre todo tener una buena educación financiera. Eso para nivel de los usuarios, tanto para la ciberseguridad como para el fraude. En eso estamos comprometidos, tenemos un comité de fraude creado en el que participa toda la industria, participa la Cámara Fintech, participan las IEDES, participan los bancos, y en donde estamos trabajando cómo hacer campañas de prevención del fraude y de que alguna manera si hay que generar alguna normativa que mejore el tratamiento del fraude y la ciberseguridad. Creemos que hay algunas instituciones que deberían pertenecer al perímetro regulatorio, al menos con algunos cuidados de riesgos, por ejemplo, de prevención de lavado, del riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, y eventualmente que tengan que ver con oferta pública de instrumentos que no estén autorizados. Entonces estamos ahora aumentando el perímetro regulatorio del banco, si así lo decide el legislador, para poder abarcar incluso entidades que hasta ahora no necesariamente están en el perímetro del banco. Por ejemplo, entidades como las que vimos de fondos ganaderos.
Seguimos con el Banco Central para agregar que el directorio de esta institución resolvió intervenir preventivamente a la compañía de valores Pérez Marexiano Sociedad de Bolsa Sociedad Anónima y designó como interventora a la contadora Ana Chávez. ¿Qué implica esta medida? Bueno, la suspensión de las actividades de la firma mencionada y también la sustitución total de sus autoridades estatutarias. Y según consigna el periodista Eduardo Preve, Pedro Pérez Stewart, uno de los accionistas de la firma Pérez Marexiano y quien fuera uno de los secretarios de Jorge Valle durante su presidencia, integró la lista de Pedro Bordaberry en las últimas elecciones. Cambiamos de asunto ahora. Les contamos que el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, analizó la evolución del sistema financiero y destacó el papel de los incentivos para diseñar políticas públicas. Dijo que el programa de inclusión financiera es un ejemplo de política pública orientada al desarrollo de las empresas que utilizan tecnología para ofrecer servicios financieros, conocidas como fintech. La rebaja del IVA. También los incentivos para la expansión de la red de POS, como que también veíamos en las gráficas que nos mostraba Federico, que tuvo una expansión muy significativa, como un pilar central, ¿no? O sea, generar incentivos tanto del lado de la oferta como de la demanda para que esas transformaciones de alguna manera, digamos, se desencadenen. Pero cuando uno mira esa evolución descendente de 4 a 3 y luego a 2 puntos en la rebaja del IVA y mira ¿qué pasó con la utilización de las tarjetas de débito? Lo que ves es que el crecimiento en el uso siguió ocurriendo, se siguió profundizando la utilización. De alguna manera, lo que esto nos muestra es que incentivos correctamente diseñados en el marco de una política más amplia, que no solo son incentivos, sino que tiene esos otros elementos que ahora vamos a estar tratando de resumir con ustedes. Incentivos, regulación, y un tercer elemento que es central es la promoción de la competencia. Contamos que la justicia resolvió la imputación de Ana Yevdyukov, esposa del socio fundador de Conexión Ganadera Pablo Carrasco, por un delito de lavado de activos que se suma al de estafa por el que ya había sido imputada el 17 de julio. El abogado Juan Pablo Decia, defensor de más de 200 víctimas en esta causa, destacó que también hubo un cambio en las medidas cautelares aplicadas sobre la imputada, quien pasó a cumplir prisión efectiva en la Unidad 5, cárcel de mujeres. Lo que motivó el cambio de la medida cautelar, que lo que pretende cautelar son los riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, fue que la Fiscalía, a través de la cooperación internacional, logró probar que Yevdyukov, estando en arresto domiciliario en el mes de agosto, abrió una cuenta en España, una cuenta que estuvo abierta por 24 horas y bueno, y resta ver qué fin se le dio a esa cuenta que se abrió y se cerró en 24 horas. Pero sí lo que demuestra esta acción es que se pretendió o se entorpeció la investigación en su componente económico-financiero y es algo que es traspolable también para la situación de Daniela Cabral. No hay que olvidarse que Daniela Cabral está cumpliendo arresto domiciliario en Punta del Este, en el edificio Imperial, con acceso a todos los medios de comunicación habidos y por haber, y con las mismas posibilidades que tuvo Yevdyukov de abrir una cuenta en el exterior y poder seguir vaciando la poca plata que queda para los inversores. Daniela Cabral, la pareja del fallecido Basso, socio también de Conexión Ganadera y que se encuentra ahora en prisión domiciliaria. Usted decía que habría que aplicar el criterio para ella y también para las aproximadamente 30 personas que ustedes presumen que participarían e hicieron posible las estafas de Conexión Ganadera. ¿Cómo se avanza en esas investigaciones de los otros involucrados? Bueno, eso justamente es objeto de preocupación de esta defensa, el hecho de que todos los mandos medios y todas las personas que están involucradas en la maniobra están siendo investigadas por la Fiscalía, ni siquiera tienen medidas limitativas, ni siquiera tienen prohibición de salir del país, entrega de pasaportes como medidas para asegurar la sujeción al proceso, cosa que debería ocurrir ya. Otro asunto, Antel instalará un nuevo centro de datos con inteligencia artificial desde el que ofrecerá distintos servicios. Habló de esto el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, que destacó el posicionamiento regional que tiene la empresa pública de telecomunicaciones debido a su red de cables submarinos que le permiten tener llegada directa a Estados Unidos y por eso altos niveles de conectividad y de velocidad. Fortalecer y mejorar la infraestructura en materia de conectividad, por un lado,
priorizando lo que es el núcleo de Antel, que es la conectividad a través del servicio móvil y de internet fija, que es donde está nuestro principal negocio, pero desarrollando nuevas estrategias de negocios que hoy están en todos los medios del mundo. ¿Qué hacemos con los data centers? Entonces, ¿cómo ofrecemos servicios de data center? Antel va a estar desplegando en breve un nuevo data center, priorizando la inteligencia artificial, que también eso nos permite niveles para ofrecer servicios de altísimo nivel en la región. Vamos a priorizar vamos a extender nuestros servicios hacia la región, queremos regionalizar la oferta de servicios de Antel, crecer hacia los costados, digamos, en materia de servicios, hacia Brasil y hacia Argentina, y eso va a redundar en beneficio para Antel y para Uruguay. Entonces, nuestras inversiones van a estar orientadas hacia ahí y esperamos a la brevedad poder tener mayor novedades en materia de cables submarinos, que siempre es un valor estratégico. O sea que Antel va a busca brindar el servicio a Argentina y a Brasil de conectividad. Sí, hoy tenemos 7 empresas subsidiarias, 3 de ellas en Uruguay, el resto están fuera del país. Tenemos empresas en Estados Unidos, tenemos en Brasil y tenemos en Argentina. Esas empresas que están en el exterior fundamentalmente operaban para garantizar la conectividad de los cables submarinos, justamente, pero hoy estamos en condiciones de ofrecer servicios. Quienes conocen de estos temas, quienes utilizan esta tecnología, nos dicen que hacia el sur de Brasil la mejor conectividad es a través de la red de Antel, de forma tal que podemos crecer en ese lugar, y hoy estamos ofreciendo servicios a proveedores de Internet, y eso nos permite que, con la calidad de los servicios de Antel, con su conectividad internacional, desplegar servicios. Retomamos el capítulo internacional y hablamos de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, particularmente con la decisión del presidente Donald Trump de retomar los ensayos nucleares en Estados Unidos después de más de 30 años. Esto está relacionado con una serie de maniobras que se realizaron hace unos días en Rusia, que involucraron a los ejércitos de mar, tierra y aire, y donde además se probaron por primera vez algunos misiles, en particular uno de ellos que tiene un alcance de 12.000 kilómetros. El presidente de Estados Unidos dijo que si otros países hacían pruebas, ¿por qué no? A pesar que, dijo, está a favor de una desnuclearización que debería incluir a China y a Rusia. Todo esto se da en un contexto de mucha tensión en la guerra de Ucrania, donde Moscú argumenta que todo esto que está llevando a cabo tiene que ver con los intentos desestabilizadores que viene llevando a cabo la OTAN en la región. La orden del presidente Donald Trump para empezar a probar inmediatamente el arsenal nuclear norteamericano supondría, de llevarse a cabo, el fin de la moratoria de pruebas nucleares que Estados Unidos mantiene desde hace más de 30 años. La última prueba nuclear realizada por Estados Unidos se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1992 en el estado de Nevada, y el anuncio de Trump llegó este jueves después de que el presidente ruso Vladimir Putin dirigiera el pasado 22 de octubre desde el Kremlin maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas nucleares, durante las que se lanzó un misil balístico intercontinental JARS de hasta 12.000 kilómetros de alcance. Dado que otros realizan pruebas, creo que es apropiado que nosotros también hagamos lo mismo, sostuvo Trump a bordo del Air Force One, añadiendo que los sitios de prueba nuclear se determinarían más adelante, y afirmó que las reservas estadounidenses estaban bien protegidas, antes de matizar que vería con buenos ojos la desnuclearización e incluir a China en las negociaciones de los tratados de no proliferación con Rusia. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zayarova, indicó que los nuevos sistemas armamentísticos que desarrolla Moscú, como el temido misil Burevestnik, responden a la necesidad de asegurar la efectividad de las fuerzas de disuasión, destacando que Moscú se ha visto obligada a reaccionar ante las crecientes acciones desestabilizadoras de los miembros de la OTAN en el ámbito de la defensa antimisiles. Ahora vamos a otra zona de conflicto, la de Oriente Medio, donde hace algunos minutos nada más las autoridades forenses confirmaron que efectivamente los 2 rehenes devueltos, fallecidos naturalmente por Hamás en las últimas horas, correspondían precisamente a las personas que se sospechaba que eran, efectivamente. Esto se da en el contexto de una fragilidad importante que vive por estas horas el alto al fuego entre Hamás e Israel, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos días Israel ha retomado por momentos los ataques, argumentando que sus soldados han sido atacados por elementos de Hamás. Los ataques israelíes han dejado ya más de 100 muertos desde que se decretó el alto al fuego en el marco del plan de paz presentado por el presidente de Estados Unidos.
Israel recibió a través de la Cruz Roja a 2 secuestrados fallecidos que fueron entregados al ejército y a las fuerzas del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza para ser transferidos a Israel, donde serán recibidos con honores militares por el rabino jefe del ejército, según recoge el comunicado publicado por la oficina de Netanyahu, y luego serán identificados por el Instituto Nacional de Medicina Forense en el sur de Tel Aviv. Las brigadas Al-Qassam, el brazo armado de Hamas, dijeron haber recuperado el martes los cadáveres de 2 rehenes israelíes, pero los últimos bombardeos sobre Gaza aplazaron su entrega. Según medios de comunicación de Israel, se trataría de Amiran Cooper, de 85 años, y Saer Baruch, de 25, ambos muertos en Gaza, el primero en un túnel que habría colapsado por los bombardeos israelíes y el segundo en medio de un rescate fallido que el propio ejército israelí reconoció en enero del 2024. El ejército israelí afirmó que en las últimas horas retomaba el alto al fuego, luego que este martes lanzara un nuevo ataque selectivo en el norte de Gaza, que dejó al menos 104 personas muertas, incluidos 46 niños, según cifras del Ministerio de Salud gazatí, bajo el argumento de que sus fuerzas fueron atacadas en el sur del enclave, poniendo en peligro la continuidad del llamado Plan de Paz impulsado por Donald Trump. Ahora un tema complementario, pero desde la agenda local. El representante para América del Sur del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jan Yarab, dijo que las reparaciones a víctimas del terrorismo de Estado en Uruguay son un tema pendiente. El funcionario diplomático visitó Montevideo con motivo del conversatorio organizado por los 50 años del Plan Cóndor y criticó la política del gobierno anterior sobre las condiciones de acceso a las reparaciones. Se está buscando, pienso yo, con más intensidad. Están también en los últimos años varios casos exitosos de búsqueda y de identificación de restos de las víctimas, pero aún evidentemente faltan muchos casos en esta lista y entonces sí hay familias que siguen esperando. También se puede mencionar que hay un pendiente desde nuestra perspectiva, de nuestra oficina, en materia de las reparaciones, de que las reparaciones para las víctimas no deberían de ser mutuamente excluyentes con las pensiones. En nuestra perspectiva se estableció bastante bien en Uruguay, pero evidentemente podemos tener las discusiones sobre varias categorías. Lo que llamó atención fue el cambio durante el gobierno anterior que elevó las condiciones para las víctimas de violencia no estatal a un nivel mayor que la violencia estatal, lo que evidentemente no parece justo. La Sala Citarrosa de Montevideo cumple 26 años y lo celebra con espectáculos gratuitos para los que desde hoy se pueden retirar invitaciones justamente allí en la sala. El sábado se presentará el grupo La Tazónica, el domingo habrá visitas guiadas y el lunes estarán Luciano Superviel y Pedro Dalton junto a Camila Ferrari y Cecilia de los Santos. Nosotros trabajamos grandes líneas de programación y de ciclos y espectáculos, cumpliendo con los objetivos que nos fuimos trazando. Uno es esto que vos decías, bueno, de Marea, donde le damos visibilidad y oportunidades a las mujeres de la música nacional y regional. Luego tenemos espectáculos para las infancias dentro del ciclo Jarana, también a lo largo de todo el año. Y seguimos disfrutando de todos los shows en vivo y también del cine, porque también es una sala que, ya que estamos hablando del aniversario, fue un cine, el Cine Rex, que luego, bueno, se devino, se abandonó este espacio, la Intendencia de Montevideo lo compró en el año 96 para hacer toda esta reforma y generar esta sala hermosa como espacio, el primer espacio para las músicas y los músicos nacionales. La sala lleva el nombre del cantautor uruguayo Alfredo Citarrosa y una de sus guitarras se encuentra allí junto a un código QR para conocer su historia.
que esta sala sea la sala Citarrosa para nosotros es un honor, es una responsabilidad y hace que estemos a la altura, trabajando siempre para estar a la altura del nombre que lleva. Y tenemos justamente la última guitarra que fuera de Alfredo Citarrosas, custodiándola, ¿no? La última Contreras, que está aquí a nuestro costado, que es un símbolo y que tiene un significado y una referencia muy importante para toda nuestra cultura, para la música popular. Puerta de salida, momento de repasar el pronóstico del tiempo para cubrir lo que queda de octubre, un poquito más de un día, pocas horas, y meternos de a poco en el fin de semana. Sí, con buenas noticias, por lo menos para las próximas 48 horas en Montevideo y zona metropolitana. Mañana viernes 31 de octubre estará algo nuboso y nuboso, con periodos de nuboso en la tarde. La temperatura máxima será de 21 grados y la mínima de 8. Y ahora pasamos a lo que prevé Inumet para pasado mañana, primer día de noviembre, sábado 1 de noviembre para Montevideo y área metropolitana. Por la mañana, cielo algo nuboso, y por la tarde y la noche, algo nuboso con periodos de nuboso. No hay pronóstico de lluvias, tampoco para el sábado. Las temperaturas extremas que se proyectan son una mínima de 11 grados, o sea que sube la mínima, y lo mismo pasa con la máxima, que está proyectada o previsto que el sábado llegue a los 24 grados. Bueno, nos vamos. Los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene Lado B y luego el resumen de esta edición en síntesis. Mañana volverán las noticias temprano a las 8 con la primera edición de MBD Noticias justamente. El segundo turno informativo será a las 13 y estaremos otra vez con Natalia para una nueva edición central, la última del mes y la semana a las 18:30. Los esperamos. Gracias por estar.